Alfredo, ¿cómo estamos? Hola Ricardo, bien. Estamos desde el punto de vista de lo económico en un periodo de muchas definiciones, ¿no? Definiciones que tienen que ver con nuestra realidad y definiciones que tienen que ver con la economía mundial. Antes de hacer un comentario sobre cómo va el proceso de negociación de Argentina con el fondo, vamos a hacer una referencia a que el presidente electo de los Estados Unidos, el presidente Biden, ha ya nominado quién va a ser su secretario del Tesoro. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos es un cargo muy importante, es algo parecido a lo que es el ministro de Economía en la Argentina, y ha nominado para ese cargo a una economista que quizás no es muy conocida para el gran público, pero es muy conocida en la profesión. Ella es Janet Louise Yellen, esa persona que estamos viendo, que tiene 74 años y que ha tenido más que una carrera académica, que por supuesto la tiene, es doctorada en la Universidad de Yale, pero ha tenido una carrera muy importante en responsabilidades en distintas funciones, digamos. Por ejemplo, fue presidenta de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. El Sistema de la Reserva Federal, digámoslo por si alguien no lo recuerda, es algo parecido a un banco central de los Estados Unidos. Nada más que es un consorcio en realidad público-privado, integrado por los bancos de los estados. Hay 13 bancos que lo integran y una agencia que es la Junta de Gobernadores, ¿no? Y que tiene responsabilidades muy importantes en materia de política monetaria. Muchas veces hemos comentado, bueno, ¿cuál será el impacto que tendrá sobre la economía mundial si la Reserva Federal sube la tasa de referencia o si baja la tasa de referencia, la tasa de interés? Porque tiene responsabilidad en el manejo, digamos, de la política monetaria. En realidad, Yellen ha sido, en una época fue vicepresidenta, cuando el presidente era, si no me es infiel la memoria, era Ben Bernanke. Luego fue postulada como presidenta de la Junta de Gobernadores por el presidente Obama. Obama la mencionó. Digamos sobre el sistema de la Reserva, sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tiene cierto grado de independencia del gobierno, pero no es una independencia absoluta. Nosotros acá a veces escuchamos muchos economistas que dicen, y el Banco Central tendría que ser independiente del gobierno. Bueno, en general eso no ocurre en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los Estados Unidos, donde se trata de un consorcio público-privado, el sistema de la Reserva Federal, ni siquiera allí es absolutamente independiente. Todos recordamos, por ejemplo, las presiones que sobre el actual presidente de la Junta de Gobernadores, que es Jerome Powell, ejercía el presidente Trump para decirle que había que bajar la tasa de interés. Es decir, no es totalmente independiente, aunque tiene, digamos, un cierto grado de autonomía, pero tiene control del Congreso de los Estados Unidos. Cada 6 meses tiene que hacer un informe y el presidente de la Junta de Gobernadores es propuesto al Senado, que debe dar su acuerdo para que asuma. Digamos, la Junta de Gobernadores sería una agencia pública un poco independiente del gobierno, pero con obvias relaciones. Bueno, decía, Yellen es una economista que ha tenido esa trayectoria, ha sido además presidenta del Consejo de Asesores de la Casa Blanca, Consejo de Asesor Económico de Casa Blanca, que generalmente ha sido presidido por economistas muy notables. Bueno, ella fue presidenta durante el periodo de Bill Clinton. Además, agreguemos esto casi como nota de color, está casada con un economista académicamente muy conocido, que se llama George Akerlof, y que nosotros lo mencionamos porque en el año 2001, junto con Spencer y con Stiglitz, fue galardonado con el premio del Banco de Suecia en honor a Alfred Nobel, ese premio que a veces por razones de simplicidad se le llama premio Nobel. Y que es muy famoso y tiene un artículo que siempre se ha mencionado entre los economistas, un artículo sobre el mercado de los limones, sería la traducción literal, pero hace referencia a que en Estados Unidos la palabra limones se usa para hablar de los autos viejos. Y entonces es un trabajo en el cual él analiza
que la compraventa de autos usados, el vendedor tiene ventaja de información sobre el comprador y trata de presentarlo como un producto excelente, ¿no? Bueno, entonces, él se ha hecho bastante conocido por el tema de las disparidades de información en los mercados, las asimetrías de información entre el consumidor y el productor. Bueno, pero digamos, volvamos a decir una cosa sobre Yelyan. Ella, por algunos economistas, se lo ha mencionado muchas veces como una economista keynesiana, en el sentido de que cree de que son muy útiles las políticas activas, en particular las políticas monetarias. Y en alguna oportunidad, aunque en cierta oportunidad tuvo que aumentar la tasa de interés, porque siendo presidenta, si no me es infiel la memoria, en el 2015 la Reserva subió la tasa de interés hacia fin de año y ella era presidenta de la Junta de Gobernadores. Pero digo, en alguna oportunidad se manifestó como con cierta confianza sobre un instrumento que es conocido y que dio lugar a un gran debate en la teoría económica, que se llama curva de Phillips-Lipsey. La curva de Phillips dice que mientras más alto es el desempleo, más baja es la inflación. Y que si yo trato de bajar mucho la inflación, bueno, voy a generar más desempleo. Eso fue muy discutido, es un tema muy controversial. Sin embargo, esta economista, Yelyan, en una oportunidad no hace mucho tiempo, y cuando la curva de Phillips ya había desaparecido, había perdido mucho prestigio, digamos, en el mundo académico, dijo que ella creía que había un lugar para pensar que políticas que a lo mejor monetarias que generaran un poco de inflación quizás contribuían a que hubiera menos desempleo. Y lo dijo así. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con las realidades nuestras, y ahora vamos a la Argentina, con el desempleo, la inflación argentina, que no es un problema de curva de Phillips o cosa por el estilo. Pero lo que quiero decir es que va a tener seguramente la Reserva Federal, siguiendo sus ideas, va a tender a pensar que las políticas monetarias pueden estimular la actividad económica y que la salida del proceso de la pandemia, que ha generado tantas dificultades en todas las economías del mundo, pueden ser ayudadas por estrategias de tasa de interés más baja o política monetaria más expansiva, ¿no? ¿Eso cómo, digamos, puede llegar a afectar a Argentina? Bueno, puede llegar a afectarlo porque no nos olvidemos que Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional tiene poder de veto, porque hay ciertas decisiones que requieren una mayoría grabada del comité, digamos, que conduce al Fondo Monetario, y el porcentaje con que vota cada uno, los Estados Unidos con su porcentaje puede vetar alguna decisión. Y Argentina va a necesitar que no se vete porque va a estar decidiendo seguramente en los primeros meses del año que viene o quizás antes de fin de año, va a estar decidiendo el acuerdo con el fondo del programa de facilidades extendidas. Ya está confirmado algo que habíamos dicho, de que Argentina iba a intentar un programa de facilidades extendidas, que no es un crédito stand-by, que son los créditos que hay que devolver en 3 años y medio, o 4 años, digamos, sino que este programa, Argentina seguramente va a tener 4 años o 4 años y medio de gracia, y el programa se va a extender durante 10 años. Es decir, que en el 5.º año o en el 4.º año y medio va a pagar la primer cuota Argentina. Y este no es un dato menor porque va a haber terminado el mandato del presidente Fernández. Entonces, en esta negociación ha salido un comunicado del Fondo Monetario el día 20 de la misión que estuvo en Argentina, alentando a que avanza y que van a seguir trabajando para lograr ese acuerdo. Es un comunicado, por supuesto, con mucho de prudencia política, como tienen todos los organismos internacionales, diciendo que van a acompañar a Argentina en este esfuerzo. Ahora, yo digo, hay 3 o 4 cosas que todavía no sabemos. La primera es si va a pedir alguna reforma estructural que le complique las cuestiones al gobierno. Ahí uno podría pensar en 2 cosas. Por un lado está el presupuesto, que ya lo ha presentado Guzmán y que lo ha hecho pensando en el acuerdo con el fondo. Hemos dicho en el programa pasado que hay un ajuste en el gasto, sobre todo en el gasto previsional, pero la duda es si el fondo va a tratar de que el gobierno proponga una reforma previsional un poco más fuerte o proponga una reforma tributaria para mejorar, digamos, el sistema tributario argentino. Ahora, lo que dice el comunicado
y en lo que sin lugar a duda va a haber una discusión interesante, es que se va a requerir, por el plazo que tiene el programa de facilidades extendidas, un amplio consenso. Es decir, está usada de esa palabra, hay un consenso político amplio. Y seguramente recordará, Ricardo, que Guzmán mandó un proyecto de ley para decir que en lo sucesivo los acuerdos con el fondo o los acuerdos de deuda van a tener que ser aprobados por el Congreso. En realidad va en línea con eso, va en línea con la idea de decir, voy a mandar una ley, yo creo que así va a ser, en la cual voy a mandar para que me aprueben el programa de facilidad extendida. Quiere decir que si es aprobado, bueno, se transforma, si logran una mayoría importante, eso da cierta garantía de continuidad para el eventual caso que de acá a 8 años hubiera un gobierno diferente, distinto, o de acá a 4 años. Termino con esto. Allí el gobierno va a jugar todas sus fichas a decir, intentar que la oposición, una parte de la oposición, lo acompañe aprobando el proyecto. Hay que ver qué es lo que va a decir la oposición. Porque muchas veces cuando se está en la oposición, la tentación de criticar al gobierno es muy grande y entonces allí vamos a tener seguramente un debate interesante. Mira, Ricardo, hace muchos años, cuando Argentina recuperaba la democracia, hubo un debate notable sobre el problema de la deuda en el Parlamento argentino, con muy buenas intervenciones. Yo creo que ahora es probable, ojalá así sea, ¿no?, que cuando Argentina tenga más o menos con el fondo acordado las cuestiones básicas y lo envíe al Parlamento, tengamos una buena discusión. Y más allá de lo severo o no que pueda ser el acuerdo de las reformas o no, que tengamos la posibilidad de que a lo mejor lo que proponga el gobierno se termine transformando en una política de Estado. Pero bueno, ahí el riesgo siempre lo corro, que es confundir mis deseos con las realidades. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande, Un Ricardo. abrazo. Buena semana.